Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho o los primeros, le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de la tertulia, valga la redundancia, Jorge González, director de la editorial Letra Nobel, al cual ya hemos entrevistado algunas veces. Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos, la nuestra, visitando la sección de Letra Nobel dedicada a hacer páginas. Se llama simplemente mipagina.se. La nuestra usted la puede encontrar en la red escribiendo www.tertulia.cf. Una dirección muy fácil de recordar, tertulia.cf. Estas letras CF significan, según Jorge, cubano feliz. Un objetivo que tenemos y que extendemos no solo a los cubanos, sino a todas las personas de buena voluntad que nos escuchan a través de FM o a través de las redes desde cualquier parte del mundo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Gracias. Thank you. Gracias. El amor para mí llegó cuando no lo esperaba, te encontré. Tu mirada prendió en mi corazón mil sueños para los dos. No importó que la gente murmurara, para mí solo estábamos tú y yo. Tu presencia llenó mi casa de sol, mis días con un nuevo color. Raquel, mi soledad
de ayer quedó metiéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá mi sueño en realidad. Raquel, mi soledad de ayer quedó metiéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá mi sueño en realidad. Beso a beso, caricia tras caricia, mi cariño crecía más y más. Despertó sin querer un atardecer al mundo de tu niñez. Si mañana te vas cruzando el río, caminando a través del encinar, sin calor quedará vacío mi hogar, mi vida contigo partirá. Raquel, mi soledad de ayer quedó metiéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá mi sueño en realidad. Raquel, mi soledad de ayer quedó metiéndose en tu piel. Mi voz te llama sin cesar, tu amor convertirá mi sueño en realidad. Gracias. Acabamos de disfrutar de un envío especial a la tertulia de Estocolmo. Raquel, una pieza cantada en vivo por ese astro de la música ligera española que es Juan Bau. Creo que es la mejor respuesta que se le puede dar al error cometido por Lolita Flores el pasado 16 de febrero, cuando, actuando como parte del jurado en el programa Tu cara me suena, y refiriéndose a un concursante que imitaba a Nino Bravo, dijo que tenía una voz similar a los grandes cantantes valencianos como Francisco y Juan Bau, que también murió. Realmente este grave error tuvo una respuesta inmediata. En un video de YouTube, el intérprete Juan Bau le pidió con mucha educación a Lolita que rectificara y que considerara que su error, aunque no era hecho con mala intención, podía costarle el trabajo de toda una temporada. Esta no es la primera vez que Juan Bau, entre comillas, fallece, quien hoy tiene 69 años. Estando activo en el año 2016, la Wikipedia también le dio por muerto. Afortunadamente, también se equivocó. El representante de Juan Bau, José Luis Fauli, también se pronunció al respecto del lapsus de Lolita y pidió desde su cuenta de Facebook que Antena 3 y la cantante rectificaran. Lolita no tardó en hacerlo. En su Twitter, que se llama Sarandonga55, pidió disculpas por su metedura de pata, así mismo lo llamó. Recordó que Juan Bau, el gran cantante, está vivo, que se equivocó con Juan Camacho, que sí había muerto en un accidente y que lo sentía. El caso es que tenemos aquí esta pequeña grabación hecha en vivo de Juan Bau con una exquisita interpretación que tiene la magia de otras grandes canciones clásicas de
este gran artista que nos van a acompañar a lo largo de la emisión de hoy de la Tertulia de Estocolmo. Un programa en el que tendremos como invitado a Ladislao Aguado, escritor y periodista de origen cubano. Tiene una opinión muy interesante sobre los procesos que están teniendo lugar en Cuba, los procesos políticos, los procesos ideológicos y culturales que se van desarrollando en su isla de origen. Y su visión realmente yo la comparto, además de que demuestra tener un buen conocimiento de la historia de la política cultural de lo que ha sido en llamar la Revolución Cubana. Una muestra del pensamiento de este escritor la he encontrado en el blog de Rafael Rojas, historiador cubano de gran relevancia, ensayista que yo respeto y que fuimos además compañeros de trabajo durante la etapa en que nos desempeñábamos como profesores del Departamento de Filosofía y Estética del Instituto Superior de Arte de La Habana. En una entrada que él titula Conversando con Ladislao Aguado sobre la campaña anticentrista, que es un proceso que se viene desarrollando contra un grupo de actores que hacen propuestas de renovación sin sumarse a la disidencia o a la oposición y que a su vez son muy atacados por lo que sería la derecha del sistema. Ladislao Aguado responde a la pregunta: ¿cuál es el origen de este debate ideológico que ahora mismo sucede en Cuba? Estamos hablando del año pasado. Él dice: tal vez el origen se confunda con el propio origen de la Revolución Cubana y la polémica sobre la socialdemocracia y el comunismo entre René Ramos Latour y el Che Guevara en la Sierra Maestra, o el cierre del lunes de Revolución en 1961. Publicación que defendió un socialismo antiestalinista. Uno de los mensajes centrales del discurso de Fidel Castro de ese mismo año, conocido como Palabras a los Intelectuales, es que la jefatura máxima del país tenía el derecho y el deber de clasificar a los intelectuales y sus ideas en revolucionarios entre comillas, no revolucionarios entre comillas y contrarrevolucionarios entre comillas. Y a partir de ahí aplicar la tolerancia o la censura. En el actual debate sobre el centrismo, esto entre comillas, hemos visto a unos y a otros repetir como un dogma la misma lógica clasificatoria que asegura la legitimidad para hablar en la isla. Y continúa Aguado: desde un punto de vista más estrictamente histórico, el origen de esta discusión habría que ubicarlo en el año 1986 o 1987, cuando el gobierno cubano decide no abrirse a un proceso de reformas en la política económica y la esfera pública similar al que tenía lugar en el campo socialista. Desde entonces, una parte de la intelectualidad cubana, especialmente aquella más cercana a las ciencias sociales y las humanidades, ha intentado cíclicamente demandar la introducción de elementos de mercado en la economía planificada, la asimilación de formas no estatales de propiedad, mayor captación de créditos e inversiones extranjeras, relativa autonomía de la sociedad civil y los gobiernos locales y flexibilización de derechos ciudadanos. Como bien señala el escritor en su respuesta en esta entrevista que le hace Rafael Rojas, cada vez que los reformistas han ganado protagonismo con el visto bueno de algunos líderes, han sido castigados por el partido y su burocracia ideológica. Sucedió a fines de los 80 con la neutralización del movimiento intelectual de aquella década, en 1996 con el cierre del Centro de Estudios sobre América, CEA, durante toda la batalla de ideas 1998-2006 y ha vuelto a suceder en el último año tras el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que reaccionó contra el respaldo a la política de Barack Obama dentro del reformismo insular. La novedad es que hasta ahora esa reacción se ha limitado a una campaña de descalificación en los medios de comunicación. Que sepamos, ninguna de las publicaciones o asociaciones acusadas de, entre comillas, centristas han sido clausuradas. Tras reconocer este cambio en la reacción ante estas propuestas reformistas que vienen de una intelectualidad integrada de cierta manera al modelo cubano, viene la pregunta de concretizar. ¿Cuáles son los principales
contendientes y que defienden. Ladislao Aguado responde a la cuestión de la siguiente manera. El espectro reformista en Cuba es bastante amplio y heterogéneo. Activistas sociales, periodistas, blogueros, académicos, laicos de la iglesia, artistas, escritores, comunidad negra, asociaciones religiosas, ambientalistas, feministas y gays, centros de estudio, sectores universitarios, publicaciones intelectuales como Cuba Posible, Periodismo de Barrio, On Cuba, Havana Times, Observatorio Crítico, La Joven Cuba, Cartas desde Cuba, Segunda Cita, Temas. El más evidente denominador común de todos esos actores, además de su simpatía por el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y una visión positiva y a la vez crítica por insuficiente de la reforma económica, es el esfuerzo plural por redefinir el socialismo. Se trata de un grupo que se tomaron en serio el llamado oficial a actualizar, entre comillas también, y a conceptualizar, entre comillas, el socialismo cubano, generando múltiples adjetivaciones: socialismo democrático, libertario, anarquista, consejista, populista, neomarxista, comunitario, republicano. De ahí que el interés del oficialismo, especialmente de Iroel Sánchez, Enrique Ubieta, Elier Ramírez Cañedo y los autores del manual Centrismo en Cuba, que así se titula este panfleto, aparecido en 2017 y que se puede bajar de la red, en presentar todas esas voces como centristas por, entre comillas, socialdemócratas o nacionalistas de derecha, entre comillas, responda a una deliberada simplificación que facilita el objetivo básico, que es estigmatizarlas en la esfera pública oficialmente como contrarrevolucionarias. Ya con esta pequeña muestra, creo que estamos en condiciones de pasar a la presentación y a la charla que va a sostener, más que una entrevista, por lo afable y por lo cálido que suele ser nuestro querido amigo el periodista Leandro Gasco, con el escritor cubano, director de Hipermedia. Pero antes, para suavizar un poco, sigamos con Juan Bau y mi canción favorita del afamado artista que no ha muerto. Nuestro amor fue como el sueño de un momento nada más, un arroyo seco que ha perdido su caudal. Pretendí una ilusión, un instante de amor cuando yo te conocí, mas no supe hablarte y tu cariño lo perdí. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás te pido. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás. Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar. Ya no queda en nada, el ayer no volverá. Cuando quise tratar de volver a empezar, era tarde para mí. Fracasé de nuevo y tu cariño lo perdí. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás te pido. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás. Por difíciles caminos mi destino viene y va. Soy un barco errante navegando por el mar. Cuando quise buscar solo felicidad, era tarde para mí. Mis mejores sueños se perdieron tras de ti. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás te pido. Por favor, sigue tu camino, vete y déjame, sin mirar atrás te pido. Por favor, sigue tu camino. Hola amigos de la tertulia de Estocolmo. Hoy quiero presentarles una entrevista especial desde el sur de la Florida, Estados Unidos, con el director de la editorial Hipermedia, establecida en España, con una interesante nómina de autores.
compartiremos un conversatorio con el premiado escritor y periodista Ladislao Aguado. Entre sus publicaciones se cuentan: primer libro de poesía, Cantar cansa, 1995. Al final de las tardes todas, Poesía México, 1998. Abril de whisky y viernes en las rocas, cuento Cuba, 2001. Zona de silencio, Poesía España, 2006. Un adiós para Violeta, novela España, 2007. Chantaje, novela publicada por Hipermedia. Ladislao Aguado ha obtenido, entre otros, el Premio Internacional de Novela Gabriel Sigé España 2006, el Premio Internacional de Poesía Ipalaje España 2006, el Premio Internacional Cuentos de Invierno España y el Premio Nacional de Novela Beca Mascarada Cuba 2000. Hablaremos de presente, proyectos y de una editorial como Hipermedia, abierta con amplitud de voces que sobresale con temáticas poco usuales, destacando y difundiendo literatura de calidad, ensayos, antologías de novelistas, dramaturgos y poetas. En instantes, el Leandro Gasco entrevista a Ladislao Aguado, escritor y director de Hipermedia Editorial. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel, y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel, y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel, y al
Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al escritor y director de editorial Hipermedia, Ladislao Aguado. ¿Cómo estás, querido Ladislao? Gusto en tenerte. Hola Leandro, buenos días, un placer y muchísimas gracias por compartir este espacio con Hipermedia y conmigo. Es una verdadera alegría poder estar conversando ahora contigo. Bueno, muy grato, la verdad, Ladislao. Pueden encontrar a Editorial Hipermedia, que se escribe por supuesto con H-Y, Hipermedia, editorialhipermedia.com, pero para iniciar en la introducción quería que nos ilustres, que nos cuentes cuándo, cómo, por qué nace Hipermedia. Estábamos finales de 2013, tuvimos la idea de aglutinar en un proyecto editorial una serie de libros que nos parecían importantes dentro de la historiografía y la literatura cubana, que de alguna manera se habían quedado fuera de las historias oficiales publicadas dentro de Cuba. Y empezamos a aglutinar en torno a Hipermedia autores, publicaciones que conformaban el otro lado de la realidad histórica y literaria del país. Así empezamos a publicar a ensayistas como Rafael Rojas, como Gustavo Pérez Firmat, como Julián Orbón, que venían de ediciones anteriores de la editorial Colibrí, dirigida por Víctor Batista, y al mismo tiempo empezamos a sumar al catálogo de Hipermedia nombres nuevos de ese panorama, dentro de ese panorama literario, histórico, sociocultural cubano, intentando crear un cosmos lo más variado, disímil y completo posible. En ese momento comenzamos a andar en 2013 y ya en 2018 llevamos casi 5 años de trabajo, 60 títulos publicados y esperando por salir aproximadamente unos 70 nuevos libros. Estamos con un catálogo a full, pero la idea es construir ese mapa complejo. Dentro de Cuba, la respuesta fue de un poco de sorpresa, porque empezamos a ofrecer justamente la zona de silencio que durante 60 años había construido, y empezamos a ponerle luz y voces a esa zona de silencio. Esa es la historia de Hipermedia hasta ahora. Ajá. Bueno, tú, Ladislao Aguado, naciste en La Habana. La pregunta indudable también en este inicio es cómo surge esta vocación por escribir, por la literatura, porque tú publicas oficialmente, si tengo bien el dato, en 1995, ahí el primer libro de poesía, Cantar Cansa, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue la niñez, la adolescencia, el contacto con las letras? A ver, cuéntanos. Siempre leí de niño. Había menos televisión y no había videojuegos. En la Cuba de mi infancia había solo 2 canales de televisión. Por supuesto, aún no habían llegado los videojuegos y se iban a demorar bastante en aparecer los primeros. Y la lectura era como el gran surtidor de relatos, de aventuras que uno tenía, y siempre fui un niño lector. Jugaba mucho en la calle, no era un niño que estaba encerrado en la casa, pero al mismo tiempo era un niño que leía con bastante voracidad, quizás una manera de saciar deseos de aventuras, de sueños que todo niño suele tener. Y en algún momento, como a los 16, 17 años, empecé a escribir mis propias historias. Empecé a contar mis propias vivencias como adolescente, y sin darme cuenta empecé a dejar de pensar en poemas solos y cuentos solos, y empecé a pensar en libros, en poemarios, en colecciones. Y como a los 23, 24 años presenté este libro a una editorial, la editorial lo aceptó,
y apareció mi primer libro en 1995, hace ya bastante. Pero no soy un autor prolífico en exceso. Tengo apenas un par de cuadernos de poesía, un libro de cuentos y 2 novelas publicadas. O sea, soy bastante comedido a la hora de publicar, aunque escribo muchísimo más de lo que publico. Ajá. Bueno, por ahí vale mencionar también en la obra Al final de las tardes todas, 1998, México, Zona de silencio, 2006, Abril de whisky y Viernes en las rocas, Un adiós para Violeta, y quiero detenerme en la novela Chantaje, publicada por Hipermedia, ¿no? Que ha recibido también muy buenas críticas, una novela que habla de un entorno de desarraigos. A ver, cuéntanos en particular de este trabajo y, bueno, algún concepto también de las otras menciones. A ver, Chantaje es la historia, durante muchísimos años, quizás por la realidad de encierro que se vive en Cuba y que ahora menos, pero que en los años de mi adolescencia y de mi primera juventud, el exilio era una suerte de puerta al paraíso. Uh-huh. Irse de Cuba era una suerte de premio enorme. O sea, cuando te ibas de Cuba, te ibas realmente hacia la felicidad. O eso parecía cuando uno estaba detrás de los barrotes. Uh-huh. Entonces, cuando salgo al exilio, en 2001, salí a recibir un premio de cuentos que había ganado con muchísima suerte en España, y decido no regresar al país, aprovechando la oportunidad de ese premio. Empiezo a vivir el exilio como realidad y me doy cuenta de que el exilio, como cualquier otro lugar del mundo, estaba lejos de ser el paraíso, y si era algún paraíso, era el paraíso que uno pudiese construir a nivel personal. Y me doy cuenta que la vida de los exiliados que yo conocía, de muchas nacionalidades y también, sobre todo, cubanos, que yo conocía, era una vida en una España que parecía ser más hospitalaria de lo que realmente era y es. Era muy dura y sobre todo era una vida muy oscura, a diferencia de otros exiliados, como los exiliados en los Estados Unidos, que es un sistema para la inmigración mucho más sencillo, aunque aparentemente de lejos pueda parecer más complejo. Uh-huh. La migración en Europa es difícil, y esa es la historia de Chantaje, la vida de 2 exiliados sin ninguna gloria, sin ninguna mayor suerte que la de vivir en esa país, en su nuevo país de acogida. La vida a veces llega a ser sencillamente miserable en todos los sentidos, y esa es la historia de esa novela, una novela dura, narrada con una gran justeza de medios, o eso pretendí, como si fuera la cámara de una película en blanco y negro, muy cerca de los personajes, intentando cogerlos, tenerlos lo más cerca posible. Pero no es una novela feliz, al menos yo no la siento como una novela feliz en cuanto uno sea fácil leerla. Es una novela, a mí me dolió mucho escribirla, y es una novela que duele a la hora de leerla también. Claro. La vida de esos personajes. Claro, claro. Y eso, bueno, seguramente logrará cercanía o identificación. Por cierto, el tema de los exiliados y del exilio en general, particularmente de los cubanos que están por el mundo, es toda una cuestión, ¿no? Porque por un lado tienen el deseo de salir de un sistema tirano, en donde hay presos políticos y hay falta de libertades. Por otro lado, muchas veces dejan a sus familias y también añoran ese contacto. Pero bueno, interesante el rescate de esta obra literaria, y también decir que has tenido en tu transitar una cantidad interesante de reconocimientos, de premios que son un estímulo, son un aliento interesante. Por ahí, Premio Cuentos de Invierno España 2001, Premio Gabriel Sigé España 2007, Premio Nacional Novela Beca Mascarada Cuba 2000, podemos seguir nombrando. Ha sido mucha suerte. Sí. Ha sido mucha suerte que los libros hayan ganado sus premios. Si algún premio de esos
de todos esos premios tuviese que salvar, de entre los demás, salvaría el Cuentos de Invierno de Ponferrada, España, en el año 2000. Yo estaba trabajando en una provincia de Cuba y creo que sentía que no había manera humana de salir de allí. Escribí un grupo de cuentos, cogí uno, me encontré un recorte de un concurso en la última página de una revista, lo metí en un sobre, fui al correo local, ningún amigo sacó nada, yo simplemente lo metí en un sobre, el cuento, lo llevé al correo local sin ninguna fe, lo envié y como al cabo de 5 o 6 meses, una noche me desperté, di un salto y dije, perdí. Y me volví a quedar rendido. Como que se me olvidó el concurso. 3 meses después, un sábado me llamaba el teniente alcalde de Ponferrada para decirme que había ganado el premio y que por una limitación de las escrituras del premio, el ganador estaba obligado a ir a recibirlo personalmente o lo perdía. Entonces, de alguna manera, yo estaba obligado a salir para recibir el premio y así se lo hice saber a las autoridades cubanas que yo necesitaba ir un momento a Ponferrada a recibir el premio y me dejaron ir por 2 semanas. Eso fue en 2001, estamos en 2018, hace 17 años que no he regresado aquí. Bueno, eso estaba marcado en el destino también, indudablemente, claro. Ahora, Ladislao... Me ayudó a salir. Pero seguro, bueno, el talento abrió las puertas, qué bueno. Ahora, ¿en qué estás trabajando hoy? ¿Abocado a qué proyecto literario? ¿Dentro de qué género? Acabo de terminar una novela hace unos meses, no la he vuelto a leer, no he abierto el archivo. La novela está cerrada, yo la dejaré descansar un par de meses más, la abriré y volver y voy a terminar esa novela y es el próximo proyecto, una novela que ya está escrita, que tengo que revisar y editar y que saldrá, supongo que a lo largo de este año, quizás principio del otro. Ahora, ¿qué tema con las publicaciones, con los escritos, con las novelas? Porque me imagino que uno a veces cuando la deja un poco descansar, ahí me detengo en ese término también, ¿no? Porque uno la vuelve a leer y a lo mejor encuentra algo, siempre encuentra algo, entonces... Escribe la fórmula la que yo practico. Yo soy editor, trabajo como editor y casi toda mi trayectoria ha estado marcado por diferentes direcciones editoriales. Y yo la escribo como autor, con un cariño enorme, creyéndome el mejor novelista del mundo. La cierro, la dejo descansar y cuando abro el archivo, la leo como el editor. El editor implacable con los autores, con los textos que leo. Y entonces es como si lo hubiese escrito otro y la hago pedazos, pero sin ningún remordimiento, porque ya es de otro, esa novela que escribió otro, sí, con muchísimo amor y con muchísima pasión y con muchísima fe en sí mismo, pero el editor ya le toca ser implacable y entonces el editor, eso me llevó a escribir Chantaje 15 veces. Bueno, qué interesante el dato, qué bueno lo que comenta, ¿no? Solo pienso en quererte, mi vida, aunque lejos tú estés de
desde que tú ya no estás. Los recuerdos de aquel tiempo, mi vida, van creciendo más y más en mí, y transcurren lentamente los días, pero tú no volverás a mí, tú no comprendes que tu amor es mi destino, mi esperanza, mi camino, el fin de mi soledad. Por eso ahora, cuando todo ha terminado, no hay futuro ni pasado, desde que tú ya no estás. La 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 Bueno, la labor de... Pero claro, la labor de Hipermedia editorial es muy interesante porque publica autores cubanos disidentes que no tienen voz, y también el abordaje de temáticas poco usuales dentro de la literatura o ensayística. Vimos por ahí también hay antologías de novelistas y poetas, dramaturgos. Cuéntanos. La idea de la editorial, como te comentaba al principio, es construir un cosmos. O sea, cada editorial es una biblioteca en sí misma. Crea una colección. Nosotros, y esas colecciones pueden ser temáticas o abarcar una gran cantidad de áreas de interés. Lo que se convierte en una editorial más bien generalista, que es el caso de Hipermedia. Hay editoriales que se focalizan en determinados sectores de escritura, y nosotros intentamos que nuestro cosmos sea lo más amplio y diverso posible. Ahí aparecen entonces antologías de novelistas contemporáneos residentes en Cuba, de poetas contemporáneos que viven en la isla, de poetas que están fuera del país, de teatro homoerótico o de temática queer, e intentamos que el lector, al enfrentarse al catálogo de Hipermedia, entienda cómo se articula la literatura cubana desde diferentes posiciones. Ese es el objetivo de Hipermedia. Al mismo tiempo, estamos al publicar autores censurados en Cuba, estamos aportando a la literatura y a la historia cubana la amistad que le ha sido secuestrada por el gobierno cubano en su afán de escribir la historia desde un solo lado. Entonces, ese lado de silencio es el trabajo que hace Hipermedia para que el lector se pueda enfrentar al todo, no a la parte sesgada por un control ideológico. Por tanto, es un mapa y un cosmos bastante pretencioso que nos tiene trabajando constantemente en su construcción. Vamos a ver cuáles son los resultados finales, que es lo que al final cuenta. Claro, bueno, por lo pronto la apuesta es magnífica. Me gustaría que hablemos un poco de las novedades del catálogo de autores. Yo voy a hacer una mención de algunos porque la nómina, la lista es enorme, pero bueno, Jorge Enrique Laje, Oscar Cruz,
Atilio Caballero, Jorge Luis Arcos, Ulises Cala, Alexis Jardines, Rafael Rojas, que lo mencionabas, Julián Orbón, Duanel Díaz, Gustavo Pérez Firmat, Juan Abreu, Gleivis Coro Montanet, Néstor Díaz de Villegas, Fernando Damaso, por ahí también Orlando Jiménez Leal, Manuel Sayas. A ver, ¿cuáles son las novedades? Yo he hecho una mención por allí de algunos de los tantos autores que pueden visualizarse en la página editorial hipermedia.com. Leandro, tenemos ahora, mañana presentamos el libro de Néstor Díaz de Villegas, Para matar a Robin Hood, sus crónicas de cine, en el Centro Cultural Español de la ciudad de Miami, a las 7 de la tarde. Vamos a presentar el 26 de marzo la antología de teatro Cuba Queer, editada y compilada por Ernesto Fondora, que es quien lleva la gestión editorial de Hipermedia. Y tenemos una gran novedad. Bueno, ahora por Europa comienzan las presentaciones del compañero que me atiende, la antología de 56 escritores cubanos relatando sus experiencias con la policía secreta del régimen, como los acosos, las vigilancias, las provocaciones, desde la literatura. Y hay una gran novedad. Hipermedia acaba de firmar el sábado, cuando hablamos, firmó un libro inédito que dejó Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, que fue el líder del movimiento cristiano de liberación. Sí, claro. Dejó un libro inédito. Ese libro inédito acaba de llegar a manos de Hipermedia y sale esta semana. Va a ser un suceso porque es el libro del pensamiento de Osvaldo. En él es un libro clave para este momento de transición, abocado a un nuevo escenario político a partir del cambio de la presidencia en Cuba, y va a ser la próxima novedad en el orden del ensayo. Luego van a salir alrededor de 6-7 poemarios de autores importantes, residentes en Cuba y en el exilio. Y de cara a antes de junio, pues tenemos una gran colección de 10 libros sobre la generación de Mariel, en la cual ya estamos trabajando, libros de autores jóvenes, y seguiremos insistiendo en nuestra visión sobre la historia nacional, con una reedición del libro del comandante Hugo Matos, el comandante de la región Hugo Matos, que la familia ha tenido la gentileza de entregarnos el último manuscrito del libro en el que trabajó Hugo Matos. Por tanto, es una edición actualizada de sus memorias, ¿no?, sobre el periodo de la Revolución, y eso también está pronto a salir de imprenta. Vale. Vos sabés que Ladislao, que yo tuve la oportunidad de publicar un artículo sobre Hugo Matos cuando visitó en una presentación Buenos Aires, Argentina. ¿En serio? Bueno, sí. Así que lo volvemos a publicar. Lo volvemos a publicar en Hipermedia Magazine. O sea, porque vale muchísimo la pena, y así que ya la podemos volver a publicar el artículo a propósito de la salida de Cómo llegó la noche, en su edición revisada por el autor, prácticamente para Hipermedia, después de las primeras publicaciones. Bueno, qué variado y amplio, y qué buenas cosas se vienen para editorial Hipermedia, y es novedoso y vale también en este tiempo de interacción mediática, integral, digital, que en la página de Hipermedia están las canciones que escuchan los escritores ahí como una perlita. Ladislao Aguado, Jorge Drexler al otro lado del río, y por allí vi también a Gustavo Pérez Firmat, Vidas en Vilo, que escucha Luis Aguilé cuando salí de Cuba, que me gusta también mencionarlo porque ha estado por estos micrófonos también. Pues muchísimas gracias, Leandro. La idea de las playlists era acompañar algunos libros de
bien libros que incluyen canciones en su escritura, bien libros donde los autores se valieron de la música en algún momento para escribirlos, o sea, intentando retratar, o sea, mostrar, compartir con los lectores esa relación a veces indisoluble entre música y literatura. Y por eso construimos estas playlists, para que al mismo tiempo que se leen los libros, en otro momento que queden las playlists para compartir con los lectores. Hay un escrito, narrativa interesante, firmado por ti en el sitio diariodecuba.com, fechado en Madrid el 11 de junio de 2015, con el título Sangre en La Habana, las vacaciones secretas de Antonio Castro, que es bueno volver a leerlo, y que yo lo hice en estas últimas horas. Hombre, muchísimas gracias, te lo agradezco. Muy bien. Bueno, ahí va con una consecuencia también interesante, volver no solamente a tus obras literarias, sino a los distintos escritos, porque bueno, tu función y tu misión también periodística es bueno resaltarla, Ladislao. Muchísimas gracias, Leandro, te lo agradezco mucho. A ver, ¿qué le dirías a los escritores que sueñan con publicar? Primero, y también cómo ves un poco el mundo de la literatura, porque hay lugares, a lo mejor, algunos, para el independiente y cierta apertura con el universo web, ¿no? Y de las redes, pero también hay ciertos lobbies que imponen en el mercado y no siempre calidad. Yo tengo un chiste bastante macabro que suelo hacer cuando con las personas que trabajan en Hipermedia, cuando llegan libros nuevos. Yo siempre digo, recuerden que tenemos que cuidar los árboles. ¿Y por qué? Porque el papel sale de la pulpa, del proceso, de la madera, en buena parte, o de sus derivados después. Y entonces, a veces los autores terminan los libros y padecen como una suerte de ansiedad editorial. Y la escritura debería ser, que no siempre es, un proceso más tranquilo, más dejar que el texto repose, como yo lo veo, dejar que el texto repose, dejar que el texto gane en calado, más que moverse a lo largo de la superficie, gane en calado. Luego hay otro tipo de libros, que son libros más urgentes, más perentorios, sobre temáticas de actualidad, y son diferentes las posiciones. Hay libros que exigen una velocidad y hay libros que exigen reposo, la tranquilidad. Existen todas las vías de difusión de la literatura, son válidas. Existe el libro electrónico, la autopublicación, la edición tradicional, y dentro de la edición tradicional los diferentes formatos en papel. Ahora, hay que intentar como autor llegar a una calidad hasta donde uno puede llegar y no desesperarse por ver el nombre impreso, porque eso al final tiene una trampa. El libro se imprime hoy y como mismo se imprime hoy, ya está olvidado mañana. Y no cuenta. Claro, por eso hay que preocuparse para realmente un buen producto, no algo que valga la pena, porque... Claro, la lucha no es contra tus contemporáneos, ya esa lucha está ganada de antemano. La lucha es contra los nombres que aparecen en la historia de la literatura, hay que quitarlos de allí. Esa tiene que ser la lucha del escritor, es decir, si con alguien te tienes que pelear, es contra Faulkner. Sí, tienes que derrotar. Tiene que tu nombre aparecer o intentar escribir. Claro, no, lo puedes conseguir o no, pero tus objetivos tienen que mirar hacia allá para que luego te quedes en la media distancia. Si te pones a lidiar contra tus contemporáneos, no ves nada. Tus contemporáneos están escribiendo su obra, tú escribes la tuya. Para mi juicio, la lucha siempre tiene que ser contra la posteridad, si es que vale luchar.
¿Cómo pueden contactarse contigo, Ladislao Aguado, o con Hipermedia Editorial? Con los dos, o sea, es el mismo, es ladislao.aguado@editorialhipermedia.com o hipermedia@editorialhipermedia.com. En cualquiera de los dos correos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, sin ningún problema, pueden contactar, estamos asequibles, disponibles para todo el que quiera comunicarse con nosotros. Bueno, yo quiero coronar este encuentro conversatorio con un saludo para los oyentes que en este momento te están escuchando desde Estocolmo al mundo por la radio. Un saludo para ellos y muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a ti por esta oportunidad para poder compartir este rato tan agradable, realmente, con los oyentes y con ustedes. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, felicitaciones. Adelante, Ladislao, un honor, Igualmente, un gran abrazo y ha sido un placer. Nace una flor, brilla el sol con la esperanza, lluvia que cae sin más, sin importancia. Todo es azul como el mar, abro mis manos, no tengo nada que dar, todo lo he dado, pero me queda el placer de lo creado. Pero es una flor, el brillo del sol, pequeñas cosas que llenan mi vida. La lluvia al caer que apaga mi ser, pequeñas cosas que llenan mi vida. Si yo pudiera tener el mundo en mis manos, haría de él un jardín y a todos hermanos. Todo es azul como el mar, abro mis manos, no tengo nada que dar, todo lo he dado, pero me queda el placer de lo creado. Pero es una flor, el brillo del sol, pequeñas cosas que llenan mi vida. La lluvia al caer que apaga mi ser, pequeñas cosas que llenan mi vida. Pero es una flor, el brillo del sol, pequeñas cosas que llenan mi vida. La lluvia al caer que apaga mi ser, pequeñas cosas que llenan mi vida. Pero es una flor. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Dentro de mi alma buscaré un lugar donde poder vivir, puesto que ya todo acabó. No tengo razón para seguir, sin valor me encuentro yo. Ya los días no pasan sin ti. Sin tu amor no sé qué hacer. Un cobarde has hecho de mí.
los recuerdos me han traído hoy la nostalgia del primer amor, que por mucho tiempo que pasó quedará la huella del dolor. Sin valor me encuentro yo, ya los días no pasan sin ti. Sin tu amor no sé qué hacer, un cobarde has hecho de mí. Nosotros no somos como aquellos que nacieron para amarse simplemente hasta el final. Iremos sin rumbo por la vida cada día, no quisimos ser sinceros al amar. Dentro de mi alma buscaré un lugar donde poder vivir, puesto que ya todo acabó. No tengo razón para seguir. Sin valor me encuentro yo, ya los días no pasan sin ti. Sin tu amor no sé qué hacer, un cobarde has hecho de mí. Nosotros no somos como aquellos que nacieron para amarse simplemente hasta el final. Iremos sin rumbo por la vida cada día, no quisimos ser